amigos? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Telediario del Mediodía. César. ¿Qué tal, Mariusi? Muy buenas tardes, amigos. Recuerden que Radio Rumbera 99.7 FM para Quito y sus valles y Radio Alborada 90.3, la Super FM Imbabura retransmiten nuestros espacios informativos. De inmediato los titulares. Concentraciones a favor y en contra de la consulta popular se registraron en los exteriores de la Corte Nacional, de la Corte Constitucional. También hubo varios enfrentamientos. Instituciones públicas trabajan en protocolos unificados para responder de forma oportuna a las denuncias de violencia sexual en centros educativos del país. Y trabajadores marcharon en Guayaquil para conmemorar el asesinato de obreros en la huelga general de 1922. Y en lo internacional, tensión en Zimbabue. El ejército tomó el control del país y detuvo al presidente Robert Mugabe. Tres escenarios políticos jurídicos se están presentando en torno a la situación de Jorge Glass. Mismos que se pondrán en riesgo la permanencia del vicepresidente, así lo explican varios analistas jurídicos. El llamado a juicio del segundo mandatario por su presunta participación en el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht es el primer escenario que pondría en riesgo su cargo. Este tribunal convoque a una audiencia a juicio donde se van a practicar todos los elementos de convicción que han sido ya ingresados dentro de este proceso penal y se emitirá una sentencia. La otra vía sería la que señala el artículo 150 de la Constitución por abandono de cargos y superara los 90 días de prisión preventiva. Sí es una vía poco ortodoxa, porque habría que discutir si él abandonó el cargo. Va a ser la vía más rápida y yo creo que va a ser la vía que mayor conflictividad política también va a traer. Escenarios a los que abonará el juicio político que presentó la oposición en la Asamblea Nacional. Tiene hace rato material como para procesar políticamente. Sin embargo, en torno al informe de Contraloría que determina su destitución, surgen diferentes posiciones. La resolución va en función de la persona y del cargo que se viene desempeñando y en la actualidad, pues el cargo que desempeña es de vicepresidente constitucional de la República. El efecto que tiene la destitución de Glass cuando era ministro de sectores estratégicos es extemporáneo y en consecuencia inejecutable. La Contraloría sale del baile. Según los expertos, actualmente la situación laboral del vicepresidente sin funciones es incierta, puesto que se encuentra en ausencia temporal. Olga Velasco, Telediario. Y el llamado a juicio al vicepresidente Jorge Glass replantea el entorno político. Jorge Yunda, legislador de Alianza País, pide que se dé paso al enjuiciamiento político en la Asamblea Nacional. Yunda fue de los primeros legisladores en desmarcarse del blindaje que hasta hace 2 meses atrás había alrededor del vicepresidente de parte de Alianza País. Creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados y tenemos que ir por un juicio político. En la oposición, desde donde se auspicia la solicitud de juicio político contra Glass, la expectativa se fija en lo que resuelve en los próximos días el Consejo de Administración Legislativa. El CAL solo tiene que decir, existe la solicitud, aquí están las pruebas, muy bien, tiene que analizarse las pruebas de cargo y de descargo para que haya el juicio político. Para ellos, el de Glass es un camino sin retorno. Está condenado y no volverá al ejercicio de sus funciones. En país donde se siguen mostrando divididos, este es un tema que complejiza la situación interna. Sofía Espín cuestiona el contenido de las declaraciones de Yunda, su compañero de bancada. Es una voz aislada, creo yo. Espín además es crítica del rol que ha desempeñado la Fiscalía. Para ella es un golpe a la soberanía nacional el abstenerse de procesar a los directivos de Odebrecht. Le queda debiendo al Ecuador porque no ha presentado pruebas contundentes en contra del vicepresidente. Es de las que se opone al enjuiciamiento político debido a que la figura de asociación ilícita de la que se le acusa a Glass no se contempla dentro de las causales establecidas en el 129 de la Constitución. Alexis Moncayo, Telediario. Y en este mismo tema, luego de conocer el dictamen del juez que lo llamó a juicio, el vicepresidente Jorge Glass insiste en su inocencia. En una carta dirigida a sus hijos, asegura que se encuentra en prisión solo por defender sus ideas y por dar la cara en lugar de huir. Y les pide que estén tranquilos, que la pesadilla terminará pronto y que la justicia brillará. El vicepresidente Jorge Glass está acusado como autor del delito de asociación ilícita en el caso de Odebrecht y se encuentra en prisión preventiva desde el 2 de octubre.
La vicepresidenta María Alejandra Vicuña dijo esta mañana que la situación de Jorge Glass debe resolverse en el ámbito judicial y que su eventual reemplazo será analizado por el presidente Lenín Moreno. Recordemos que hay un proceso judicial en marcha y es precisamente en ese espacio, en la cancha de la justicia, en el que se deberán resolver por parte de los jueces que llevan el caso. Recordemos que el artículo 150 de la propia Constitución establece que deberá ser un lapso no mayor de 3 meses el que, digamos, puedas tener un encargo, la vicepresidencia, de entre su gabinete ministerial. De manera que seguramente el presidente estará valorando esos temas, ¿no? Eso lo anunciará oportunamente en los casos que corresponde el tema. Y más reacciones. Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente Jorge Glass, insiste en la inocencia del segundo mandatario. El jurista afirma que la Fiscalía no tiene pruebas en su contra y que además recalca que Glass no ha sido destituido y tan solo se encuentra de vacaciones desde el mes de enero. No hay constancia en el proceso de que Rivera sea intermediario del vicepresidente de la República. No hay pruebas de que existan pagos de Rivera a el vicepresidente de la República, ni en efectivo ni en cheques. No hay pruebas ni constancia de que Rivera sea intermediario de Glass, del vicepresidente Jorge Glass. El proyecto de ley económico urgente se analizan en Guayaquil entre el Ejecutivo y el Legislativo. Mirta Carrillo nos tiene un informe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta mañana el presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió despacho en la ciudad de Guayaquil. En la agenda de actividades estuvo la revisión del proyecto de ley económica urgente. A la cita desarrollada en el gobierno zonal asistieron algunos miembros de su equipo de finanzas, así como legisladores de la Comisión de Régimen Económico y Tributario de la Asamblea Nacional. Dicha comisión tiene previsto el primer debate del proyecto que busca fomentar el empleo y la producción para este viernes 17 de noviembre. La reunión de hoy se da a propósito de las 7 modificaciones que hiciera el primer mandatario al proyecto original. Las rectificaciones están entre ellas sobre el impuesto a la renta de quienes no tienen hijos y el incremento al monto para la deducción de gastos por enfermedades catastróficas. Más temprano, a través de las redes sociales, la asambleísta Viviana Bonilla había anunciado que ella expresará sus objeciones al proyecto de ley presentado por el presidente de la República. Acá estamos a la espera, los equipos de prensa en la ciudad de Guayaquil, a un pronunciamiento por parte de la Asamblea Nacional, así como también a representantes del gobierno central. A las 17 horas, acá en el centro de la urbe, está previsto una reunión, un encuentro entre el primer mandatario, Lenín Moreno, y los trabajadores en conmemoración del 15 de noviembre de 1922, cuando se dio la Revolución Obrera. Es la información que tenemos acá desde el gobierno zonal en Guayaquil. Buenas tardes. Gracias, Mirta, por ese informe. En otro tema, el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana, señaló que se han recibido varias cartas con preocupaciones desde diferentes sectores nacionales e internacionales sobre la tasa de 10 centavos que se aplica a las importaciones desde el pasado lunes. Definitivamente es algo que habrá que sustentarlo en el tiempo, hay que presentarlo. Ya tenemos algunas cartas de algunos requerimientos de información con respecto a este tema, pero mientras sea una tasa de servicio, bien se lo puede. Entiendo que hay carta de las cámaras, de la Embajada de los Estados Unidos. Entiendo que hay preocupación de parte de la Unión Europea, pero como les digo, mientras sea una tasa de servicios, mientras tenga un concepto, en el caso de combatir la corrupción, el contrabando, bien se puede sustentar, pero mientras sea una tasa de servicios. Y alcaldes de los 14 cantones del Oro oficializaron un documento en el que respaldan la consulta popular impulsada por el presidente de la República, Lenín Moreno. El Salón de la Gobernación de El Oro fue el lugar donde representantes de diferentes tiendas políticas de la provincia confluyeron en un solo discurso de respaldo a las acciones del gobierno de Lenín Moreno. Hoy se le pregunta al pueblo ¿y cómo nosotros no estar de acuerdo como expresión democrática de nuestros territorios? Por eso nosotros estamos aquí y ratificamos nuestro compromiso hacia el apoyo a la consulta popular al sí.
La pregunta sobre la prohibición de minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos es apoyada totalmente por el alcalde de Zaruma, Yancy López. Y se necesita que esté ahora en la Constitución establecido la protección de los centros urbanos. Los políticos orenses afirmaron estar seguros de que el gobierno nacional orientará de manera adecuada y coherente la política del país. Vamos a llevar adelante este proceso de campaña para que esto llegue a un triunfo como se ha manifestado. Nuestro apoyo incondicional a esta consulta para que sea el pueblo quien se pronuncie y diga lo que quiere para su futuro. Al final, las autoridades entregaron el manifiesto a la gobernadora de El Oro, Marixa Castillo, Telediario. 43 exposiciones se receptan en la Corte Constitucional en una audiencia pública. Distintos actores exponen sus posiciones frente a la consulta popular propuesta por el gobierno. Las tesis del gobierno expuestas por el subsecretario jurídico de la presidencia, Diego Guarderas. Ninguna de las 7 preguntas de la consulta planteada por el presidente restringe derechos. De tal suerte que el elector no vea viciado su consentimiento y pueda acudir a las urnas con pleno conocimiento de lo que va a aprobar o de lo que va a negar. En el caso de la pregunta 2 sobre limitar la libre postulación para la reelección en distintos cargos, se garantiza un derecho superior, asegura. Para que las personas que han ocupado dignidades, cargos públicos de elección popular, solamente puedan reelegirse en una ocasión. La ex vicepresidenta de la comisión que entre 2014 y 2015 debatió el paquete de enmiendas constitucionales pide ahora que la Corte sea coherente con su pronunciamiento desde entonces. Que determinó que esta figura afirma y amplía los derechos ciudadanos. En cambio, sobre la pregunta que plantea una reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana, el propio vicepresidente del organismo con las observaciones. Afecta la estructura del Estado toda vez que de forma arbitraria crea un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio. Al paso sale el ex MPD. El presidente de Unidad Popular explica que la capacidad fiscalizadora reside en el pueblo, según la propia Constitución. Lo establece claramente el artículo 204 de nuestra Constitución. Son 43 exposiciones que durante esta audiencia pública los magistrados directamente involucrados en la elaboración del informe sobre las tesis de la consulta deberán escuchar. En Quito, Daniel Montalvo, Telediario. Y también varios grupos, unos a favor y otros en contra de la consulta popular, se concentraron en los exteriores de la Corte Constitucional. Así se vivió esta jornada. El ir y venir de los actores de la audiencia convocada por la Corte Constitucional fue la constante. Mientras unos se iban, otros llegaban. Eso sí, todos con posiciones muy marcadas. La Corte ya ha dictaminado más de una vez que esta posibilidad de postularse por varias ocasiones efectivamente demuestra una ampliación de derechos de participación. La Corte Constitucional tiene la oportunidad histórica de reparar lo que hicieron en el 2015. Las mismas se evidenciaron en los exteriores del organismo constitucional, donde los argumentos y palabras quedaron de lado para pasar al enfrentamiento físico. Tampoco estuvieron ausentes los ciudadanos quienes, a pesar de presentar sus respectivos recursos, no fueron llamados por la Corte, como es el caso de Cruz Bustamante. Ella es integrante alterna del Consejo de Participación Ciudadana. No obstante, respalda la interrogante que plantea la disolución del organismo. Nosotros nunca fuimos convocados a ninguna sesión del Pleno. Telmo Andrade, por su parte, considera que el envío del proyecto como tal carece de constitucionalidad. Y la Corte lo que tiene que hacer son dos cosas: o declarar la inconstitucionalidad de la convocatoria o devolverle el documento para que el señor presidente rectifique. Así este miércoles todo el interés se centró en la Corte Constitucional. Alex Llanos, Telediario. En otro tema, el Ministerio de Obras Públicas se comprometió a revisar los contratos de Gilport para buscar soluciones inmediatas al tema del Puerto Bolívar en la provincia de El Oro. Tras una reunión de 4 horas desarrollada en las instalaciones del ECU 911 de Machala, se estableció una hoja de ruta para dar respuesta inmediata a la problemática bananera surgida en El Oro, con la denuncia de los altos cobros de las tasas arancelarias en autoridad portuaria. Y que llevaría a la producción bananera orense a dos caminos, a una a desaparecer y la otra a que los barcos vayan a Guayaquil. Esto, sumado al irrespeto del precio oficial de la caja de banano, hace que los bananeros anuncien una paralización pacífica en las próximas horas. Donde no se llega a un consenso,
un paro indefinido. Y esperar qué noticias nos traen las autoridades del gobierno, que son autoridades del más alto nivel, que vienen delegados por el señor presidente de la República. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, expresó que el primer acuerdo alcanzado en la reunión fue consolidar una comisión de alto nivel que revise y evalúe el contrato de concesión de la operadora portuaria Gilport. Es necesario garantizar el proceso de exportación y el proceso de desarrollo de la exportación de los productos bananeros, como también garantizar una adecuada operación de nuestro sistema portuario en el caso de Puerto Bolívar. En cuanto a los valores de servicio para la exportación de banano vigentes en este terminal, se definirán entre esta semana y la próxima a más tardar. Marixa Castillo, Telediario. Y en otro tema, el programa de electrificación para el sector camaronero arranca mediante un convenio entre los ministerios de Electricidad y de Acuacultura. En los próximos 4 años se prevé una inversión de $200 millones para llegar con redes de distribución eléctrica a unas 100.000 hectáreas en las que se cultiva camarón. El proyecto incluye la instalación de áreas de distribución eléctrica en media y baja tensión, así como celdas de protección, transformadores, tableros de potencia y motores eléctricos. Que toda esa inversión que se ha realizado en hidroeléctricas, que toda esa energía que hoy tenemos aprovechando toda esa riqueza que tenemos de nuestros ríos, que sirva para el sector productivo, que sirva para generar fuentes de trabajo, que sirva para mejorar los ingresos que este país necesita para incrementar los niveles de productividad, incrementar los niveles de calidad de vida de la gente, que es nuestro objetivo fundamental. Y luego de 5 meses de trabajo desde el Ministerio de Justicia y gracias a procesos de cooperación interinstitucional, 33 ecuatorianos fueron repatriados desde los Estados Unidos para que cumplan su sentencia en el país. Al aeropuerto de Cotopaxi arribaron en horas de la noche de este martes 33 personas privadas de la libertad, beneficiadas por el plan piloto Repatriación de Ecuatorianos desde los Estados Unidos, quienes fueron sentenciados con penas de prisión de hasta 20 años por narcotráfico. Estos ciudadanos cumplirán su sentencia en el país. Ellos van a ser trasladados a la provincia de Manabí, vamos a procurar que estén lo más cerca posible, en medio de las limitaciones, pero que estén cerca de sus familias. Miguel, como lo llamaremos a uno de los PPL, fue sentenciado a 14 años de prisión, de los cuales ha cumplido 7 años y 5 meses. Él recuerda que viajaba junto a otras personas. Éramos 3, pero cuando llegamos a Miami me apartaron a mí aparte. Y desde ahí yo no he visto los otros. Gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Relaciones Exteriores, es posible la repatriación masiva de ecuatorianos. El vuelo salió desde el aeropuerto de La Guardia en los Estados Unidos, hizo escala en Fort Lauderdale en la Florida y luego ya arribó aquí al aeropuerto de Cotopaxi. Desde Cotopaxi, Máximo Barba, Telediario. Nos renovamos para informar más y mejor a la ciudadanía. Una nueva propuesta impulsada por Ecuador TV y Gamavisión se puso en marcha. Les contamos. Qué gusto. Ecuador asumió el reto de transformar sus medios públicos y desarrollar una línea editorial que pose sus ojos en la gente y sus necesidades. Se iniciarán cambios como hoy el nuevo telégrafo, empezamos con nuevos noticieros tanto en la mañana, tarde y noche con un producto que se llama Telediario, tenemos 5 revistas nuevas en el telégrafo y bueno, creo que cada 15 días, cada 3 meses vamos a ir haciendo nuevos productos que sean plurales, que sean incluyentes, que sean objetivos. Lo que estamos haciendo es colaborar con toda la gestión de cada uno de los gerentes de las empresas públicas coordinadas y en esta ocasión lanzando productos frescos, renovados y generando ese sinónimo de confianza en la población para que estos medios tengan esa aceptación y sobre todo la credibilidad del pragmatismo de vender realidad. Para el gobierno nacional esto es importante. Andrés Michelena, gerente de medios públicos, describe la visión del presidente Lenín Moreno. Como nos ha dicho el presidente de la República, nuestra meta es devolver a los ciudadanos unos medios públicos decentes, honestos y transparentes. En una velada en compañía de comunicadores que se incorporan a este nuevo proceso, se celebró este nacimiento. Confiemos en que los resultados sean los que la gente y el público se merecen. Así, el 14 de noviembre marca un hito en la historia de la comunicación masiva del país, con el desafío de recuperar medios que no tengan más interés que el bienestar de la ciudadanía. Carla Arcentales, Telediario.
Por otra parte, este martes 14 de noviembre se dio a conocer a nivel nacional la nueva imagen del diario El Telégrafo. El rotativo forma parte de los medios públicos que brindan a la ciudadanía un nuevo concepto de información y entretenimiento. Esta es la sala de redacción de Guayaquil, donde cerca de 40 periodistas, entre hombres y mujeres, procesan día a día la noticia que recibirá cada ciudadano. Comenta Silvia Murillo, jefa del área, que el trabajo ha sido arduo. Incluso como equipo han sido objeto de muchas críticas, pero al final todo ha valido la pena. Siempre el telégrafo estuvo estigmatizado, tuvimos altos y bajas, tuvo sus sesgos en su momento. En otra área encontramos a Mario Rodríguez y su equipo. Ellos son quienes alimentan la página web de Diario El Telégrafo. En la actualidad ya es algo que es una lucha constante por informar primero, pero con veracidad y que realmente la noticia sea, como les digo, verificada y comprobada. Ambos colaboradores coinciden que los cambios implementados en los medios públicos se están haciendo visibles. De ahí que la ciudadanía está consumiendo aún más los productos informativos. Todas las voces son escuchadas y entonces eso es lo que el público está viendo y está asumiendo de manera positiva. El objetivo del diario y los medios públicos en general es ofrecer como servicios, a través de los nuevos contenidos, información que se ponga a tono con las duras exigencias de la comunicación en la era actual. Quiero invitarlos a todos a que nos animemos, que realmente confiemos que vamos a salir adelante, que los medios públicos no van a ser unos medios más que están ahí, van a ser los medios más importantes. Yo estoy convencido. En el caso del diario, se trabaja en su elaboración e impresión de manera cuidadosa y selectiva, tareas a cargo de personal capacitado, siendo distribuido a nivel nacional, llegando al público con una imagen renovada y fresca de fácil acceso, formando e informando a toda la sociedad. Guadalupe Ayoví, Telediario. Y es momento de hacer una pausa. Al regresar les contamos que se implementan nuevas medidas contra el abuso sexual. Y en la Asamblea Nacional continúa el debate al respecto de la construcción del Código de Salud. Esto al volver. Estamos de regreso con más noticias. Frente a las últimas denuncias de violencia sexual en instituciones educativas del país, el ministro de Educación, Fander Falconi, anunció un renovado protocolo de acción frente a esta problemática. Esto tiene por objetivo dar una respuesta oportuna a estos casos. Y evidentemente... Indicó que ha mantenido reuniones con otros ministros para lograr una gestión conjunta y una respuesta oportuna, sobre todo luego de conocer que los afectados exigen celeridad en el sistema judicial. No solo tienen que tratarse al interior del sistema educativo, tienen que judicializarse. Estamos hablando de delitos penales, estamos hablando de actos que tienen que ser sancionados. La idea es trabajar en protocolos unificados, enfocados en la prevención, atención inmediata y seguimiento de las familias perjudicadas. Uno de ellos es la campaña Más Unidos, Más Protegidos, a la que se suman incluso institutos de educación superior. Poner en práctica acciones concretas para combatir este gran problema.
No podemos tener ningún tipo de tolerancia frente a los casos de abuso sexual contra nuestra niñez y adolescencia. Según el ministro del ramo, Fander Falconi, el sistema educativo ha registrado 928 casos de abuso sexual entre 2014 y 2017 a nivel nacional. De ellos, el 65% se suscitaron en el interior de las unidades educativas. Al momento se realiza un levantamiento de información para conocer en los próximos días cuántos de ellos han sido judicializados. Jocelyn de Mera, Telediario. Revisamos más información. La Federación Ecuatoriana de Organizaciones de Lesbianas, Gays, Transexuales e Intersexuales fue a recibir en la comisión de la Asamblea que tramita el proyecto del Código Orgánico de la Salud. Solicitaron a los legisladores incluir sanciones para clínicas clandestinas. La Comisión del Derecho a la Salud decidió abrir el abanico para recibir a todos los sectores. Esta vez acudieron al llamado quienes representan a los gays, lesbianas, transexuales e intersexuales, a quienes les preocupa la posibilidad de la eliminación de identidad de género y orientación sexual en la normativa. Aterrizándolo a un tema binario de hombre-mujer, cuando en realidad la salud debe ser comprendida desde su cosmovisión. Pidieron que en el artículo 143, que se refiere a los establecimientos de enfermedades de salud mental, se incluya la sanción para las clínicas que ofertan una rehabilitación a personas con diversas orientaciones sexuales. Describa más que todo cuáles son estos lugares, pueda sancionar directamente a estos grupos. El proyecto de Código de la Salud fue presentado en la Asamblea en 2012 con el fin de fusionar las leyes afines en este campo y plantear la prevención de enfermedades. La gratuidad del servicio sobre todo tiene que fortalecerse. Normativa menciona el Ministerio de Salud como el responsable de elaborar políticas en temas como salud sexual y reproducción asistida. Una verdadera coordinación entre el sector público y el sector privado para darle esa atención de calidad. El presidente de la comisión adelantó que se prevé el segundo debate de la normativa el próximo mes de diciembre. Valeria Villarroel, Telediario. Y mucha atención porque Ecuador se ubica en una zona del continente altamente sísmica. Expertos aseguran que más del 60% de las edificaciones podrían ser gravemente impactadas en el caso de un potente evento telúrico. El motivo, la informalidad a la hora de construir. En el país, muy poca gente le da importancia al significado de sismoresistencia. Cuando ocurre un fuerte temblor, algunos dejan su suerte en manos del Altísimo. Nosotros como hijos de Dios, lo primero que hacemos es orar. Que no pase nada grave. A quienes consultamos aseguran que jamás han revisado si la casa en la que habitan soportaría un sacudón de la tierra. Para nada, nosotros hemos alquilado, pero sin tomar esa precaución. Otros buscan comodidad, visibilidad para sus negocios, pero tampoco se han preocupado en revisar la fortaleza de la edificación donde trabajan. Según los dueños de casa y el arquitecto, sí. Los expertos aseguran que de registrarse un potente sismo en la capital, al menos el 60% de las construcciones se verían seriamente afectadas. La información fue proporcionada por la Cámara de la Construcción en base a los estudios realizados por el municipio de Quito. El arquitecto Silverio Durán asegura que en la capital muchas edificaciones no cumplen la norma. Y eso es un tema muy general que se replica, creo que a nivel nacional. La informalidad en el Ecuador es un tema bastante preocupante. Desde 2015 rige la norma ecuatoriana de la construcción, con la que se indican los parámetros para edificar. Aunque difícilmente es acatada, las regulaciones sobre las nuevas estructuras corren por cuenta de los municipios. Sin embargo, queda conciencia de cada uno prevenir antes que lamentar. En Quito, Ubel Onofre, Telediario. Revisemos otro tema. Un intenso aguacero que duró 2 horas cubrió de granizo la carretera que une Pujilí con La Maná en la provincia de Cotopaxi y provocó la paralización del tránsito vehicular. Un fuerte aguacero de 2 horas acompañado de granizo sorprendió a los habitantes de las parroquias de Zumbagua y Apagua en Pujilí, Cotopaxi. No sabía llover así, poco a poco nomás así sabía llover. Ahora que llovió así que está de más, así como de más granizado aquí. Pajonales y cultivos ubicados en la cordillera de los Andes se cubrieron con un manto blanco. Javita, papita, mi yuquita, aquí sembramos. Eso ya hace daño, me imagino. Sí, todo esto daño. Esto provocó la suspensión de la circulación vehicular por el lapso de 2 horas. Desde el municipio del Cantón Pujilí se dispuso la movilización de maquinaria para habilitar la carretera. Es una vía, la E30, es desde La Tacunga a La Maná, es bastante transitada y no podemos dejar a los señores usuarios que no tengan el acceso a la vía. Verónica Tipantazzi Gómez, Telediario.
10 millones de unidades de cigarrillos fueron incinerados como parte del trabajo de control al contrabando que efectúa el Servicio Nacional de Aduanas. Junto a los textiles, frutas y otros comestibles, los cigarrillos son de los productos más sensibles para el contrabando en el Ecuador. En los operativos de control del Servicio de Aduanas se decomisaron 10 millones de unidades, las cuales este martes fueron incineradas. Hoy estamos incinerando la defraudación y el contrabando. Hoy estamos incinerando esa competencia desleal. Podemos destruir cualquier tipo de desecho con alta temperatura. Es sin contaminar el medio ambiente, totalmente amigable con el medio ambiente. Es que su ingreso al mercado habría significado un perjuicio de más de 6 millones de dólares. Esta incineración de estos productos es parte de ese servicio del control. Y eso es lo que se tiene que entender. Aquí estamos en función del país, estamos en función de todos los ecuatorianos. No solo estamos en función de un grupo gremial o un grupo particular. Aunque en total durante la actual administración se han decomisado 36 millones de dólares de una variedad de productos que se pretendía ingresar de manera ilegal al Ecuador. Alex Llanos, Telediario. El problema del consumo de drogas motivó la apertura de las mesas de servicios ciudadanos que tienen como objetivos asesorar y atender a las familias que padecen por las adicciones de alguno de sus miembros. Les contamos. 500 000 de muertes causan cada año las drogas en todo el planeta, según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que lo más preponderante es la marihuana a nivel nacional. En ciertos sectores, como por ejemplo Guayaquil, está otro tipo de droga, la heroína a través del H. Las familias en Guayaquil que no sabían a dónde acudir por ayuda, ahora cuentan con estas mesas de servicios ciudadanos, donde atenderán abogados, trabajadores sociales y psicólogos, y si el caso lo amerita, derivarán a los pacientes a otras entidades estatales que trabajan para prevenir y atender las adicciones. Usted, padre de familia, que necesita tener información de cómo hablar con su hijo de drogas, también puede venir a pedir información aquí. Y nosotros como Ministerio de Salud Pública estar atentos y prestar el debido contingente a esta mesa interinstitucional. La Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas detalló que además de aquella mesa que permanecerá en el edificio público del sector social, Joaquín Gallegos Lara, habilitarán 6 más en sectores conflictivos, aunque no especificó los lugares. Por otro lado, también está disponible la línea 1-800 de CIDE, con atención del servicio especializado del ECU 911. Somos los articuladores en el caso de una emergencia, pueden también hacer las denuncias formales al 911 con la debida reserva del caso. Así las familias afectadas ya no tienen como única opción los centros de rehabilitación que en algunos casos son clandestinos y que son fuente de denuncias, de maltratos y hasta muertes. Alfonso Reyes Cruzati, Telediario. El Distrito Ambato 2 del Ministerio de Educación trabaja en distintas carteras de Estado para impulsar la campaña Más Unidos, Más Protegidos. El objetivo es prevenir el uso y el consumo de drogas en las instituciones educativas. Pamela Vera es una de las expositoras en las charlas a estudiantes sobre las consecuencias del consumo de drogas. Las charlas se desarrollan en Ambato como parte de la campaña Más Unidos, Más Protegidos, ya que según las estadísticas realizadas por la Secretaría Técnica de Drogas en 2015, la edad promedio de consumo es de los 14.3 años. Estadísticamente, los chicos, 3 de cada 10 estudiantes ya tienen adicciones a las drogas. Me parece muy importante porque así nos enseñan a que las drogas son malas y dañinas. Para evitar el consumo indebido de drogas en los estudiantes, el Distrito Ambato 2 del Ministerio de Educación trabaja en 80 unidades educativas de su jurisdicción. Estamos trabajando en educando en familia, con los padres de familia y también todo este proceso lo coordinamos con el Departamento DS, con las Consejería Estudiantil. Hay servicios de psicología que nos ayudan a orientarnos en los problemas que tenemos. El Ministerio de Salud participa de forma activa en estas casas abiertas y pone en conocimiento del público presente el centro ambulatorio intensivo para quienes requieren ayuda profesional. Con psicólogos quienes de manera individual pueden dar una atención psicológica para la prevención o el tratamiento de personas con adicciones. El trabajo de prevención se lo desarrolla en conjunto con la Secretaría Técnica de Drogas, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y otras carteras de Estado. Desde Tungurahua, Máximo Barba, Telediario.
Un payaso y un mago que forman parte de la Comisión de Tránsito del Ecuador imparten con trucos y chistes sus conocimientos sobre educación vial. A nivel nacional, 108 agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador conforman la Unidad Especializada de Educación Vial, que recorre escuelas y colegios. ¡Esta carretera! ¡Me muero de calor! ¡Me muero de calor! Las charlas a niños y adolescentes resultan imprescindibles para prevenir siniestros provocados tanto por conductores como por peatones. Tenemos psicólogos, tenemos profesores de segunda enseñanza, abogados, gente preparada. Y con la intención de cautivar a su público, se convirtieron hasta en artistas. El suboficial Héctor Ruales, con 34 años en la institución de tránsito, se convierte en el mago Germán. Haciéndole unos juegos didácticos para así ganárnoslos y que ellos cojan y reciban la información. También con más de 3 décadas como miembro de la CTE, el suboficial Pedro Salvatierra descubrió a su personaje, el payaso Coquetín. Antes de ser payaso, me impactaba a los niños con hacerle unas bromitas y se me vino la chispa y una niñita me dijo una anécdota, ¿por qué no te haces un payasito para que nos haga reír? Ambos, junto a los personajes lúdicos como Vialita, Vialito, el señor Semáforo y señor Zebra, presentan un llamativo espectáculo gratuito los 7 días de la semana donde los inviten, porque la intención es que todos se eduquen para su protección. Mirta Carrillo, Telediario. Y con el objetivo de sensibilizar y promover el cuidado del planeta en la unidad educativa comunitaria bilingüe Musuq Yachay se inauguró el espacio para sembrar plantas. La iniciativa se denomina Tierra de Niños, Niñas, Jóvenes para el Buen Vivir. Este espacio se convertirá en la casa de todos. Los alumnos podrán mirar de cerca el crecimiento de las plantas que sembraron. Vamos a cuidar el agua, vamos a cuidar nuestros recursos naturales, vamos a hacer reciclado, vamos a aprender. Esta metodología denominada Tierra de Niños, Niñas y Jóvenes para el Buen Vivir es ejecutada por el Ministerio de Educación con el objetivo de poner en contacto a los menores con la naturaleza desde un enfoque lúdico y afectivo. Potenciar la vivencia de los niños, niñas y jóvenes que nos permitan defender, reconocer y aprovechar la naturaleza, garantizando su conservación. Es el tercer espacio que es inaugurado a escala nacional. El ministro Fander Falconi aseguró que el proyecto se implementará de forma obligatoria en escuelas y colegios públicos, fiscomisionales y privados a partir de este año lectivo. No queremos que la educación ambiental sea de papeles, que nunca tengamos que decirle a la madre tierra: se olvidaron de ti. Los estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Comunitaria Intercultural Bilingüe Musuq Yachay se comprometieron a cuidar este espacio. Valeria Villarroel, Telediario. Y el Ministerio del Interior anunció la intervención policial en Sociovivienda 2 al noreste de Guayaquil. Moradores del lugar aplauden los operativos, aunque aseguran que ya hubo varios controles y que los resultados no son visibles. Justo cuando las autoridades realizaban el anuncio, un menor de edad fue detenido por intentar robar un casco que resultó ser de un policía. Al momento que me di cuenta, procedí a prenderlo, a cogerlo. Tiene 15 años el menor. Por la osadía de los delincuentes y por el incremento de denuncias de robos y de otros delitos relacionados con las drogas en Sociovivienda 2, las autoridades anunciaron la que sería la quinta intervención policial en el sitio. Nosotros vamos a hacer una intervención integral, no solo desde el punto de vista policial. Y la segunda, que lo reitero, lo que buscamos es que la policía se acerque más a la comunidad. Incluso horas antes a la rueda de prensa, durante la madrugada, los uniformados realizaron 11 allanamientos que tuvo como resultado el decomiso de un arma de fuego. Vamos a darle fuerte en la lucha contra el microtráfico. También estar identificando a personas que se dedican al robo a entidades educativas, del robo a personas. 2 mujeres que llevan más de 10 años radicadas en el sector tomaron la medida con poco optimismo, aunque les aseguraron que 200 policías se sumarán a los 40 existentes para reforzar la seguridad. Se ponen 3, 4 jóvenes, 5 jóvenes en las esquinas. A los 20 minutos cogen, se sacan su y se van y queda Sociovivienda desprotegido. Los moradores de este sector también aseguran que los controles solo se realizan en las vías principales, mientras que en las zonas peatonales no llegan los patrulleros
patrullajes, donde incluso las prendas de vestir tendidas son botín de la delincuencia. Hasta la ropa se roban, ya no hay seguridad, entonces por eso los moradores de socioviviendas piden resguardo. En 2 meses se verán los primeros resultados y confirmarán si la quinta fue la vencida. Alfonso Reyes Cruzati, Telediario. En Napo se lleva a cabo la socialización del Plan Casa para Todos que impulsa el gobierno nacional. El Minuvi ya cuenta con 600 hectáreas de terreno para la construcción de viviendas. Las personas que según el registro social estén en extrema pobreza se beneficiarán del programa Casa para Todos. Debería ser a las personas de la tercera edad más. De las 191.000 que se planifica construir en todo el territorio nacional, 3.000 estarán en la provincia amazónica de Napo y serán entregadas sin ningún costo a la población más vulnerable. Bienvenido sea, porque para uno que no tiene, pues... Si bien el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda Minuvi ya cuenta con los terrenos, los gobiernos municipales con el presupuesto del próximo año construirán obras de servicios básicos. No se quiere tampoco crear barrios aislados, sino al contrario, pues más bien integrados a la planificación urbanística. Por ahora se socializa los modelos de las viviendas a ejecutarse. Existe un modelo para el sector urbano y otro modelo para el sector rural, incluso tomando en cuenta la cosmovisión de las nacionalidades amazónicas. También es el entorno, ¿no?, de las necesidades que ellos tienen, su chacra. La construcción de los planes habitacionales se prevé empiece en el primer trimestre de 2018. Mientras tanto, se trabaja en la aprobación de las solicitudes. Juan Sarmiento, Telediario. En otro tema, 13 millones de dólares tiene previsto recaudar Inmobiliar con la subasta de bienes inmuebles correspondiente a noviembre del 2017. El proceso inició este miércoles en Quito y va a culminar el próximo viernes en Guayaquil. Es la segunda subasta de bienes inmuebles improductivos para el Estado. La primera se realizó en agosto pasado y según Inmobiliar, la venta de terrenos, autos y edificios produjo una recaudación de más de 4 millones de dólares. Para el actual proceso, en noviembre se contempla la venta de 50 bienes y las autoridades aspiran superar los 13 millones de dólares en ingresos. Todos son bienes del listado que están priorizados y esperamos pues también en el mes de diciembre tener otra subasta. En sus registros, Inmobiliar tiene 159 oferentes inscritos para la subasta efectuada en Quito y la que tendrá lugar en Guayaquil desde el 16 al 17 de noviembre en el edificio del gobierno zonal. Es un costo que vale la pena, ¿no? Se sondeó el mercado, los lotes de terreno por ahí, se sabe que inclusive al haber triplicado todavía sigue siendo una buena compra. El dinero que se obtenga será un aporte para el servicio del plan gubernamental Casa para Todos. Vamos a seguir en esta subasta hasta lograr el objetivo de 107 millones de dólares. Inmobiliar también tiene previsto realizar nuevas subastas en las ciudades de Quito y de Guayaquil los días 18, 19 y 20 de diciembre. Ubel Onofre, Telediario. Vamos a realizar nuestra pausa comercial. Al regresar tendremos los homenajes que se realizan precisamente por la masacre de los trabajadores de 1922. Y también toda la información del mundo. Quédese con nosotros. Ya volvemos.
Gracias por continuar junto a nosotros. Trabajadores de distintos sectores marcharon en Guayaquil en homenaje a los obreros asesinados el 15 de noviembre de 1922 durante la huelga general de ese año. Sueldos impagos, moras patronales y el olvido de la zona rural salieron a relucir durante esta jornada. Hace 95 años atrás, el descontento de los trabajadores porteños empezó por una profunda crisis económica tras la caída de los precios del cacao, salarios indignos, extendidas jornadas laborales e inestabilidad. Estamos como Partido Socialista participando en este evento de triste recordación en la historia de nuestro país. La marcha de los sectores artesanales, obreros y populares del 15 de noviembre de 1922 culminó con una masacre perpetrada por los militares en cumplimiento a una orden del gobierno de aquel entonces. Cadáveres y cruces sobre el agua terminaron en el río Guayas. Los trabajadores siempre han sido un factor fundamental en el desarrollo de un país, pues, ¿no? Y hoy por hoy es necesario, pues, generar empleo. Los trabajadores del campo participaron en el acto conmemorativo, asegurando que la lucha laboral continúa. Nosotros los ganaderos del país teníamos cerca de 10 millones de bovinos. Hoy no llegan a 4. Los empleados de Termoguayas también aprovecharon la jornada para denunciar atraso en el pago de sueldos y mora patronal que les impide acceder a los beneficios de la seguridad social. La compañía nos está dando 2 meses de sueldo y anteriormente los 3 últimos sueldos nos han estado cancelando con un mes de retraso. Alfonso Reyes Cruzati, Telediario. El libro Un parque para todos, sin barreras ni fronteras, busca generar conciencia social para establecer buenas prácticas en la construcción de espacios accesibles e incluyentes. Su autora lideró la construcción del primer parque inclusivo existente en el país. Las ciudades crecen sobre la base de las necesidades de sus pobladores, pero esa dinámica no siempre se entiende desde el punto de vista del buen vivir cuando se trata de edificar, por ejemplo, espacios de recreación y esparcimiento. Actualmente grandes urbes como Quito o Guayaquil carecen de parques adecuados, seguros e incluyentes para personas con discapacidad, y los existentes o en proceso de construcción simplemente no reúnen los estándares necesarios. Y como uno tiene su discapacidad física, siempre hay limitaciones. Esta es una realidad que le entiende la arquitecta fluminense Sandra Esparza Jacome, quien sobre su experiencia profesional decidió escribir el libro titulado Un parque para todos, sin barreras ni fronteras. Al llegar a la tercera edad tendremos ya limitaciones o podremos tener algún accidente que nos va a tener con alguna discapacidad temporal. Reconoce que escribir no es su principal faceta, pero en este ejemplar quiso plasmar su vivencia de haber impulsado la construcción de un parque incluyente en la parroquia San Francisco de Pueblo Viejo, en la provincia de Los Ríos, considerado el primero existente en su tipo en todo el país. Que al ponerme en los zapatos de las personas con discapacidad iba a entender de alguna manera qué era lo que estaba pasando. Hacerlo accesible para que puedan disfrutar niños, personas especiales, adultos mayores. La obra, escrita en español, inglés e italiano, posee un lector de código QR que busca convertirse en fuente de consulta y guía para la construcción de parques inclusivos. César Eduarte, Telediario. La reunión entre la oposición y el oficialismo de Venezuela en República Dominicana para reanudar los diálogos en busca de solucionar la crisis en el país fue suspendida. Las razones, según la oposición, son las agendas de los cancilleres de Chile y Perú, que actuarán como facilitadores y estarán disponibles a partir del 21 de noviembre, mientras que el representante de Paraguay dijo que podría acudir la próxima semana. Representando a la Unión de Naciones Sudamericanas, UNASUR. En Zimbabue, una fracción de militares se tomó el poder y asegura que el presidente Robert Mugabe está bajo custodia domiciliaria. Recalcaron que no se trata de un golpe de Estado. En una breve transmisión de la televisión estatal, un portavoz del ejército negó que se haya llevado a cabo un golpe de Estado. Lo que está haciendo la Fuerza de Defensa de Zimbabue es pacificar una situación política, social y económica en nuestro país, que si no se conduce adecuadamente puede llegar a un conflicto violento. Los uniformados se desplegaron en la capital Harare y otros puntos del país en una transición pacífica. Por varias horas se desconoció el paradero del presidente Robert Mugabe, de 93 años de edad. Sin embargo, su homólogo de Sudáfrica, Jacob Zuma, dijo que estaba confinado en su casa.
Espero que las fuerzas de defensa no se muevan ni hagan más daño, que puedan respetar la Constitución de Zimbabue y su población para que esta situación no vaya más allá de donde está ahora. Particularmente porque ahora estamos en contacto con ellos, tanto como con el presidente. Esperamos que esta situación se controle para que la paz y la estabilidad vuelvan a Zimbabue. Además, los militares tienen el control de los edificios del gobierno como el Parlamento, el Tribunal Supremo y la oficina del presidente. La atención se da un día después de que el jefe de las Fuerzas Armadas advirtiera de que se tomarían medidas correctivas si continuaba la pugna de veteranos en el partido de Mugabe. De último momento se conoció que la Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico, nombró a Emmerson Mnangagwa como presidente interino. Fernanda de la Bastida, Telediario. El gobierno de Venezuela anuncia un acuerdo para pago de deudas a Rusia. Además, en México fue detenido el responsable de la muerte de 72 migrantes en el 2010. En Colombia, la Corte Constitucional dio paso a algunos cambios para la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, compuesto por la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos. Mediante esta se podrá juzgar a excombatientes de las FARC que participaron en el conflicto armado interno. El gobierno de Venezuela anunció que se firmó un acuerdo de reestructuración de deuda para los pagos mínimos a Moscú en los próximos 6 años. El objetivo es cumplir sus obligaciones con otros acreedores. El pago que Caracas realizará a Rusia es de $3.150 millones. Fue detenido Martiniano de Jesús N., el presunto responsable del asesinato de 72 migrantes latinoamericanos, un activista y el secuestro de un ciudadano estadounidense. El hecho ocurrió en el estado de Tamaulipas en el 2010. La operación conjunta fue entre militares, la Fiscalía General y la Comisión Nacional de Seguridad. Martiniano también es acusado por generación de violencia en la región. El gobierno de Irán destinará $70 millones para ayudar a las personas afectadas por el terremoto de 7,3 grados en la provincia de Kermanshah. A causa del terremoto, más de 530 personas murieron. 40.000 viviendas resultaron afectadas o dañadas. Además, luego del sismo, se han detectado más de 100 réplicas. Fernanda de la Bastida, Telediario. La Cancillería ecuatoriana, a través de un comunicado, se solidarizó con los pueblos de Irán e Irak. Informa que el gobierno lamenta la pérdida de vidas humanas, los numerosos heridos y los graves daños causados por el fenómeno natural. También extiende los sentimientos de pesar a ambos países en estos difíciles momentos. Les contamos también que un Lamborghini es el regalo que recibió el Papa Francisco. Se trata de una edición especial de su modelo Huracán en color blanco, como lo ven en las pantallas, con detalles en oro y los colores de la bandera vaticana. El sumo pontífice bendijo el vehículo y lo va a subastar para ayudar a las comunidades cristianas iraquíes desplazadas. El precio de este auto en el mercado es de unos 200.000 euros y parte de este dinero irá a la comunidad Papa Juan XXIII, que se ocupa de mujeres víctimas de la trata. ¿Qué tal regalito, César? Así es, ojalá que nos regalen también uno a nosotros. El día de hoy es el clásico del astillero, hay mucha expectativa, los detalles los tendremos después en tu noticiero con Valeria Mena, a propósito de que Mariusi es barcelonista. Bueno, te deseamos suerte. De la Liga de Puerto Viejo, capira de corazón, pero por supuesto cuando ya estamos entre este clásico, le apunto al Barcelona, así que vamos a ver los resultados, estén atentos en esos espacios deportivos, 9 de la noche también el noticiero estelar junto a Valeria Mena. Gracias por su compañía, buen provecho. Que pasen bien.